No siempre oramos por mi familia, pero oraba de una manera especial por una persona que yo amo mucho. Y esta persona es mi esposo, está sentado por allá atrás. Ahí está. No, entonces, bueno, yo lo veía un poco decaído, un poco malito de salud. Y yo le decía, pues oraba al Señor y le decía, Señor, tú sabes que, bueno, yo lo quiero ver a mi esposo bien, de salud, quiero verlo sano, quiero verlo radiante, con esa vitalidad, con esa, ¿no? Que para poderte servir. Y bueno, saben que creo que cuando uno, aquí los matrimonios que tenemos a nuestras parejas, vemos a nuestro esposo mal, o viceversa, pues nos duele, ¿no? Nos duele en el corazón y no queremos, pues, verlos así, ¿no? Y yo le oraba al Señor y le decía, Señor, es tu hijo, tú conoces, tú sabes, pero ¿qué puedo hacer yo? Decía, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? Porque definitivamente pues decía que te doy una pastillita, que te duele, te sobo, ya no sabía qué hacer para decir. Y no solamente su problema era de salud, sino también anímico, ¿no? Emocional. Hasta que el Señor agarró y en una de esas oraciones me dijo, imponle las manos. Imponle las manos. Entonces yo, bueno, voy a orar por él. Pero primero le voy a decir si quiere que yo ore por él. Y en uno de esos días de la semana, porque esto me lo dio el Señor el día lunes, pero esto pasó el día jueves. El día jueves que yo lo veía cabizbajo, me dice, ya me voy a trabajar. Y yo le digo, ¿estás bien? Y me dice, no estoy bien. Y yo le digo, ¿quieres que ore por ti? La pregunta primero, ¿no? ¿Quieres que ore por ti? Y me dice, sí. Ah, bueno, entonces sí, Señor. Voy a orar por él porque tú me lo mandabas a hacer. Y lo senté ahí, estuvimos conversando. Fue un tiempo muy especial, un tiempo muy bonito que Dios mostró su gloria y su favor en la vida de mi esposo, lo puedo decir con seguridad. Y bueno, a esto que me llevaba, ¿no? Me llevaba a poder decirle que definitivamente el enemigo está como león rugiente, dice su palabra, buscando a quien devorar. Y es cierto, muchas veces mediante los pensamientos nos trata de atormentar, nos trata de repente desviar un poquito de lo que nosotros tenemos que hacer o seguir y nos mueve. Creo que a muchos nos pasa, pero tan bueno es Dios que en el momento Él vuelta nos encamina, ¿no? Entendiendo de que Él prometió que nunca nos dejaría, que nunca nos desampararía y que siempre estaría con nosotros todos los días, como dice su palabra, hasta el fin del mundo. Amén. Hasta el fin del mundo, amén. Amén. Entonces sabemos que tenemos una lucha contra la oposición, ¿no? Es una guerra espiritual que prácticamente Satanás nos ha declarado a todos los hijos de Dios y mucho más a aquellos que estamos sirviéndole al Señor. Entonces, ¿no? Yo conversaba con mi esposo y le decía, definitivamente es ahora cuando más. O sea, si normalmente estamos agarraditos de la mano de Dios, ahora es cuanto más, porque Él se va a levantar con uñas y dientes y va a arrasar con todo lo que pueda arrasar. Y eso es así, literal, ¿no? Yo estoy muy convencida de que la guerra espiritual es tan real como que nosotros estamos sentados aquí, ¿no? El moverse espiritualmente es real y yo lo puedo ver, ¿no? Y sé que pues en Cristo tengo la victoria garantizada, que sé que Él pelea mi batalla, pero cuántas veces en el momento de las situaciones que se presentan aplicamos esto, ¿no? Que sabemos y conocemos y tenemos tan clarito en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el Señor me hablaba en una palabra, si me acompañan por favor, en Mateo 10. En Mateo 10, en el versículo 16. Mateo 10, versículo 16. Y quiero que pongamos mucha atención a su palabra, tratemos de desconectarnos de todo lo que de repente nos preocupe, de repente lo que vamos a almorzar o algo, para poder estar concentrados en lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar.
porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ya está aquí. Y vemos aquí que el Señor nos dice en su palabra, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, ¿no? Y vemos que esta palabra estaba dirigida a sus discípulos, Jesús hablando a sus discípulos, pero sabemos que toda la Biblia es inspirada por Dios y obviamente tiene una enseñanza para nosotros, ¿no? Para nosotros que ahora somos discípulos de Jesucristo, en este mundo, en la actualidad, ¿no? En gran parte Jesús le decía a sus discípulos que era necesario que ellos sepan que los van a perseguir, ¿no? Que van a tener opresión, que esto no es un camino de rosas, que servirlo y seguirlo a Él tiene un precio alto que pagar. Literalmente tenían que saber que había un camino angosto y estrecho, pero también les decía que no os preocupéis, que Él estaría con ellos, que en todo momento Él estaría con ellos y que por más persecución, por más cosa que se presentara en medio de este servir a Dios, pues simplemente que ellos estuvieran tranquilos, ¿no? El Señor definitivamente, sabemos todos que mientras que estuvo en esta tierra, fue perseguido y si vemos, literalmente acá hay una parte en la Biblia donde nos dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Y antes de eso dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Eso dice, ¿no? Ahí vemos que en las sinagogas era un lugar religioso. Todos sabemos que era un lugar religioso. Y sabemos quiénes perseguían al Señor, los líderes religiosos. Eran los líderes religiosos, conocedores supuestamente de la Biblia, ¿no? De la palabra de Dios, quienes perseguían a Jesús. Y también, por ende, después a sus discípulos. Ellos eran aquellos que perseguían. Y es muy curioso porque Satanás usa muchas veces también a gente que está en las iglesias religiosos para poder atacar a los hijos de Dios, ¿no? Sabemos que el enemigo que ha venido a matar, a robar y a destruir, ¿no? Todos lo conocemos. Él viene a robar. ¿A qué nos roba? Nuestra paz. Porque el Señor nos da paz y Él quiere robarnos nuestra paz, ¿no? A matar. ¿El que quiere matar? Destruir. Por ejemplo, un hogar lo quiere destruir. Y se va metiendo de poquito en poquito. Y si no de repente cazamos las zorras pequeñas en el momento, cuando nos demos cuenta estamos con un hogar casi destruido. ¿Por qué? Porque el enemigo actúa astutamente. Es astutamente, porque sabemos que la oposición, como dice, la guerra está declarada. La guerra con Satanás está declarada para los hijos de Dios. Entonces sabemos que Él va a actuar de una manera astuta. Y ¿saben? Hay una cosa muy cierta. Él conoce nuestra debilidad. De cada uno de nosotros, Él conoce nuestra debilidad. Y es por allí donde Él va a atacar. Entonces, ¿qué nos recuerda en esta parte el Señor? Que sí, si bien es cierto, él fue perseguido, se levantaron contra él los líderes religiosos, movidos también, porque de una manera pues tuvo persecución Jesús y también los discípulos, pero Jesús siempre estuvo firme, ¿no? Y a pesar que de repente en algún momento él los enfrentó, pero más por encima de ello, Él siempre estuvo hablando la verdad y siguiendo su ministerio, hablando de parte de Dios y cumpliendo lo que Él había venido a hacer en esta tierra, ¿no? Que era anunciar el reino de los cielos aquí en este mundo. Pero sin embargo, pues en todo momento fue perseguido, hasta que llegó, pues, ¿no? La crucifixión y llegaron a hacer lo que ellos querían hacer desde un inicio, ¿no? Vemos que en el capítulo anterior, si después lo pueden leer en casa, en el capítulo 9, vemos toda la persecución que pasa a Jesús. ¿Por parte de quiénes? De los líderes religiosos. Hay una parte en la Biblia donde narra la historia que Jesús sana a un mudo. Que le traen a un mudo y Jesús lo sana, ¿no? Y dice que en Israel no se había visto nunca nada de esto y bueno, se maravillaron de lo que Jesús hizo en ese momento.
Pero quienes se levantaron en ese momento para decir, por Belcebú es el que él hace esto, ¿no? ¿Fueron quiénes? Los líderes religiosos. Los líderes religiosos fueron aquellos que decían y prácticamente decían que venían de parte de ¿quién? De Satanás. Y llegaron a decir eso de Jesús cuando sanó y hizo la sanidad al mudo. A veces cuando yo hablo de estas cosas me dicen, ay, sí que tú eres muy espiritual. Y yo le digo, bueno, tal vez de repente sí sea muy espiritual, pero yo estoy tan convencida de lo que les digo, porque sé que es tan real y que existe, así como existe lo bueno, existe lo malo, y sé que esta guerra espiritual existe, aunque de repente nuestros ojos, ¿no?, carnales no lo puedan ver, pero aquí, o sea, se mueve, hay un moverse espiritual tremendo. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que nosotros tenemos que confiar en que dice su palabra que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo, ¿no? ¿Y sabemos quién lidera este mundo? El mundo lo lidera Satanás, el príncipe de este mundo es Satanás. Él es el que está gobernando ahorita, no a los hijos de Dios, justamente, ¿no?, sino al mundo. Nosotros, los hijos de Dios, somos reinados por Cristo. Somos reinados por Cristo. Pero sin embargo, el moverse de Satanás, cuando un hijo de Dios hace lo que tiene que hacer, servir al Señor y hacer lo que Dios le manda hacer, pues definitivamente se va a levantar. Se va a levantar, ¿no? Tenemos, como dice, una guerra declarada. En el versículo, si me acompañan por favor al versículo 21. En el mismo capítulo 10, en el versículo 21, dice, aquí, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de ¿qué? De mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nos dice aquí que no solamente, bueno, vamos a tener persecución de repente de dentro de la iglesia, de la misma gente que de repente, pues, por un momento Satanás va a usar, sino también por parte de familiares, por parte de repente de un esposo, de los hijos, ¿por causa de qué? De su nombre, por hacer la voluntad de lo que el Señor nos manda hacer en esta tierra. Entonces tenemos que entender que persecución va a haber. ¿Por qué? Porque la guerra ya está declarada definitivamente, pero nosotros tenemos que estar confiados y tranquilos que el Señor prometió estar con nosotros en todo momento, a pesar de las circunstancias, que no podemos dejarnos desviar ni a derecha ni a izquierda, simplemente estar alineaditos con el Señor, sabiendo de que Él está con nosotros. ¿Amén? Amén. Él está con nosotros. Entonces lo que debe primar ahí es la confianza en el Señor. La confianza en el Señor debe ser plena. Hay iglesias, ¿no? Muchas iglesias donde de repente pues se cree que el pastor es aquel que solamente puede recibir la guía del Señor, o de repente hay tanto autoritarismo que de repente el pastor es el que tiene la palabra, como dice, profética, ¿no? Y que de repente ningún hermanito más por ahí puede tener la revelación que el pastor lo tiene, ¿no? Y cuando sabemos que esto no es así, porque Dios se revela a cada uno de sus hijos. Cuando tú lo buscas, el Señor te va a hablar. ¿Por qué? Porque se supone de que Él es aquel que guía nuestra vida. Y si Él guía nuestra vida, pues tiene que hablarnos a nuestros corazones y tiene que ir dirigiéndonos. Y la palabra de Dios, que es aquella que nos ha dejado por escrito, va a ser aquella que va a ser revelada a nuestros corazones para saber qué hacer. Para saber qué hacer. Pero sin embargo, esto se ve mucho en que hay mucho autoritarismo, y no solamente autoritarismo, sino ya quieren de repente controlar la vida de las personas, cuando sabemos de que nosotros somos libres en Cristo Jesús, y a quien tenemos que rendirle nuestra vida es solamente a Él, a nuestro Señor. Amén. Entonces sabemos que tenemos un mundo espiritual y un mundo físico, y estos mundos van paralelos. El Señor Jesús decía, ¿no? El que pierda su vida, la ganará. ¿Para qué? Para vivir la eternidad con Cristo. Muchas veces nosotros vemos en el mundo que hay gente que
creo que la mayoría, ¿no? Porque este es un común denominador, trabaja y trabaja y trabaja y se esfuerza por trabajar para de repente llegar a cierto tiempo de tener una jubilación, ¿no? Y poder de repente pasar el tiempo que le queda de una manera, una vida tranquila, ¿no? Y se esfuerzan y tratan de alcanzar todo lo que puedan alcanzar para poder llegar a ese momento de tranquilidad y de paz. Muchos de repente, tanto esforzarse, no llegan a alcanzarlo, porque de repente pues parten antes de llegar a jubilarse, o de repente pues se jubilan y ahí nomás el Señor se los lleva. Entonces yo pienso que una vida, si bien es cierto, sacrificada para poder alcanzar algo, no es malo, pero eso de ahí es temporal, porque eso se va a quedar aquí. Mientras que si nosotros nos esforzamos de la misma manera como lo hacemos en este mundo terrenal, sabiendo que vamos a tener la eternidad con Cristo y que allá nos esperan nuestras coronas, nuestro galardón, creo que nos esforzaríamos más, ¿verdad? Nos esforzaríamos más para poder alcanzar metas, para poder servir lo mejor que pueda al Señor, sabiendo de que somos puestos aquí para ser sus discípulos. Yo escuchaba a alguien conversando con una persona ayer, decía, bueno, qué fácil es ir a la iglesia, sentarse y esperar el otro domingo y vuelta a ir, y facilísimo. Pero qué difícil es cuando tienes que involucrarte en la obra y servir al Señor. Porque ahí vas a tener que dejar cosas, definitivamente. ¿Por qué? Porque te va a costar, ¿no? De repente levantarte más temprano, en el caso de la alabanza, ensayar, dejar tiempos, ¿por quién? Por el Señor. Pero eso es aquel que nos pide el Señor, o sea, uno tiene que gastarse por el Señor, porque para eso es el que nos compró. O sea, no nos compró simplemente para ser cristianos de domingo y venir y sentarnos en las bancas solamente. No, nos compró para ser luz en este mundo, para ser sus manos, para ser sus pies, para hacer lo que tenemos que hacer. Y yo le decía, Señor, a veces cuesta un poquito entenderlo, pero cuando uno se pone a pensar fríamente y dice, ¿vale la pena? Y yo digo, pues sí vale la pena. Porque Cristo pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Dio su vida por mí y por ti. ¿Para qué? Para que nosotros podamos serle útiles en este mundo. Pero útiles de verdad, aquí, para ser servidores de Él. Para eso nos compró. Para hacer luz en medio de las tinieblas, sabiendo que las tinieblas son aquellas que mueven este mundo. Porque Satanás es el que está prácticamente liderando aquí, en este mundo. Pero los hijos de Dios tenemos que ser luz en medio de una oscuridad. En el versículo 28, ¿qué nos dice el versículo 28? El versículo 28 del mismo Mateo 10 nos dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En el versículo 28, tengo en la mano la traducción viviente, pero acá nos da a entender que no debemos de temer por ningún motivo. Por ningún motivo debemos de temer ninguna situación que se nos vaya a presentar, por más de repente fea que parezca, ¿no? Debemos de confiar. Hay una parte en la Biblia donde dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, pero ¿qué tan cierto lo puedo realmente creer en el momento que yo lo debo de experimentar, ¿no? Experimento algo y digo, realmente el perfecto amor echa fuera todo temor, pues entonces no debería tener miedo, porque el perfecto amor está en mí. Cristo está en mí, Cristo vive en mí, y si el perfecto amor está en mí, ¿por qué he de temer? No debo de temer, no debo de tener miedo, porque Él vive en mí. Entonces, a medida de que yo voy entendiendo su palabra, y esa palabra que conozco no solamente se queda en conocimiento, sino pasa a mi corazón y por ende pasa a ser aplicación en mi vida, es cuando yo voy a ir realmente teniendo esa conexión más directa con el Señor, ¿no? Entendiendo de que Él me habla en todo momento, o sea, Él en todo momento es mi guía y mi dirección. Y si yo
puedo, o sea, yo grafico esto en la vida, generalmente grafico esto como un boxeador, ¿no? Cuando hay un boxeo en el ring, como que uno le da un puñetazo y como que lo mueve, ¿no? A veces lo tumba, pero como que en el momento lo mueve, pero no se cae, ¿no? Entonces nosotros a veces somos así, ¿no? Como que viene el ataque de Satanás y nos golpea, pero no nos tumba. ¿Por qué? Porque estamos parados en la roca, que es Cristo Jesús. Entonces de repente en un momento nos va a mover, pero no nos puede tumbar, no debería tumbarnos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos estar afianzados, cimentados, agarrados con Cristo. ¿Para qué? Para que cuando Él venga y quiera tumbarnos, porque ese es se podría decir que ese es su meta de Él, ¿no? Porque Él es engañador, y un mentiroso a carta cabal, ¿no? Pero definitivamente nosotros sabemos que Él ya fue vencido en la cruz. Entonces, ¿por qué creerle, no? Sí, es cierto, es real, pero ¿para qué lo voy a creer? Si Él ya fue vencido hace más de 2000 años por la cruz del Calvario. Y el victorioso vive en mí. Entonces Cristo me dice que en Cristo soy más que vencedor. ¿Por qué no creerme? ¿Por qué me voy a turbar? ¿Por qué me voy de repente a atolondrar cuando haya persecución de repente? Cuando me calumnien, cuando hablen mal de mí. ¿Por qué? Si yo sé que Cristo está en mí y que Él pelea por mí. Y aún pase lo que pase, el Señor va a estar siempre conmigo porque Él lo prometió. Y como que vemos la gloria de Dios en la vida de nosotros. Día a día lo podemos ver, vemos el moverse de Dios y de verdad yo me maravillo con cada accionar del Señor. Sí, yo no puedo decir que tengo una vida color de rosas porque es una vida, como dice, se presentan diferentes situaciones, pero sí puedo decir que veo su victoria del Señor en cada movimiento que yo paso. De repente en un momento sí me agarra como el boxeador y me mueve, pero trato de estar agarradita y firme y decirle, Señor, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Nadie puede estar contra mí. Entonces cuando vengan esos pensamientos, de repente esos malos pensamientos a mi cabeza o ese temor, entonces en ese momento yo debo de agarrarme fuerte del Señor y decirle, Señor, ningún mal pensamiento puede venir de ti. Sabemos que todo lo bueno viene del Señor. Entonces, si algo malo quiere venir, algo me quiere atemorizar, algo me quiere mover, algo me quiere quitar mi paz, entonces yo tengo que identificar de dónde viene. Porque sabemos que la oposición está allí y definitivamente va a querer moverme. Porque, como dice, Satanás y sus secuaces están accionando todo el día. Todo el día. Pero la palabra dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿qué dice? Y él huirá. Palabra muy conocida. Santiago 4:7, creo que lo conocemos desde que empezamos en nuestros estudios en la iglesia, pero ¿realmente lo aplicamos? Someteos pues a Dios. Estamos sometidos al Señor, estamos llenos de, nuestro espíritu está rebosando de su palabra, de esa paz, de esa tranquilidad. Conversaba con un hermano hace unos días y me decía, sí, definitivamente cuando uno tiene su tiempo especial con Dios en la mañana, definitivamente tú sales con otro espíritu. Es así. O sea, tu humor, todo cambia. Absolutamente todo cambia. Y se supone que es así como deberíamos estar todos los días. ¿Por qué? Porque tenemos que estar llenos del Señor. ¿Para poder qué? Para poder ser luz. Para poder servirle y ser instrumentos útiles en las manos de Dios en este mundo. Para que la gente pueda ver realmente que nosotros somos diferentes. ¿Cómo reaccionas ante tal y cual cosa? A veces cuando nos turbamos, cuando nos preocupamos, cuando estamos ahí afanados en las cosas que de repente este mundo nos permite vivir, nos desviamos. Nos desviamos y permitimos que el enemigo se meta y quiera movernos, quiera sacudirnos. Pero el Señor en esta mañana me dice que estemos tranquilos porque Él está con nosotros, que Él pelea la batalla por nosotros, que en Él estamos seguros y que Él venció al enemigo que día a día nos quiere perturbar, atormentar en la cruz del Calvario. Y que no temamos porque el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros,
¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Entonces, definitivamente esta lucha que tenemos a diario va a ser real, pero tenemos que estar firmes y llenos del Señor, ejercitándonos espiritualmente, orando en todo momento, en todo tiempo, porque el Señor está allí, esperando con los brazos abiertos que tú vayas y lo busques, y que tú le hables, y que tú le digas, pasa esto, me siento así, mira, Él está ahí esperando porque Él sabe todo lo que nos pasa, pero Él quiere que se lo digamos. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices, ahí viene la comunicación, porque cuando te das cuenta ya estás hablando con el Señor. Ya estás hablando con el Señor. Entonces, al momento de que tú ya estás hablando con el Señor, definitivamente pues ya te conectaste. Y Él va a comenzarte a llenar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, va a derramar de su guía, de su palabra en tu corazón, y por ende pues ¿cómo se llama? Va a ser diferente la manera que tú vas a actuar. Va a ser diferente cómo vas a lidiar ante cual o tal situación. Va a ser porque vas a aprender a descansar plenamente en el Señor. Y es algo que nos cuesta a veces, ¿no? Nos cuesta descansar en el Señor, en creerle completamente, en poder de repente, como ese niño cuando el papá le dice, aviéntate, ven a mis brazos, y el niño se va y se avienta sin temor a que se vaya a caer, sin temor a nada. Simplemente se va a los brazos de papá y el papá lo va a sostener, ¿verdad? Ya, es igualito como Dios quiere que nosotros estemos en Él, que confiemos que Él tiene el control de todas las cosas. Y aún las cosas que Él permita o que de repente sean provocadas por nuestra falta de fe o por de repente pecados que hayamos cometido, pues Él lo va a encaminar para bien. Y aún de esa situación Él va a tener el control si nosotros confiamos, si nosotros le creemos. Y no le creamos al enemigo, que Él ya sabemos a qué ha venido, sino solamente es a matar, a robar y a destruir. Y yo sé que Él me ha declarado la guerra, como muchos de nosotros, como a todos de nosotros creo, ¿no? Y se seguirá levantando, pero fiel es Dios, que me va a sostener y me va a fortalecer en medio de cualquier situación que pueda venir. Amén. 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 Porque el Señor es nuestro Rey todopoderoso. Pero el Señor en esta mañana quiere que lo recibamos en nuestro corazón, que entendamos que Él está con nosotros, Él está aquí, y que si bien es cierto Satanás existe, no le creamos. Que en medio de cualquier situación simplemente confiemos y nos entreguemos en los brazos de papá, así como ese niño se entrega a los brazos de papá, confiado, sin temor, sabiendo de que el Señor está en nosotros, con nosotros.